Escuela Normal Miguel F. Martínez, licenciatura en Educación Primaria, materia Lenguaje y Comunicación. Presentamos Desarrollo del lenguaje. Desarrollo fonológico. Dentro del desarrollo fonológico suelen hacerse una diferenciación entre la percepción del habla y la producción del habla. La capacidad de percibir el habla y discriminar los fenómenos que integran el fluido a nuestro habla, de reconocer unidades mayores con palabras y más tarde oraciones. Parece desde un punto de vista lógico y previa a la capacidad de producción de las primeras palabras, y así parece ocurrir evolutivamente. Como se vio en el capítulo 3, desde las primeras semanas de vida de los bebés humanos muestran una manifestación predecible por atender el habla humana frente a otro tipo de estímulos acústicos. Muy pronto también comienzan los bebés a captar la diferencia existente entre los diferentes fenómenos de la lengua, emita y colaboradores. Logran demostrar a los bebés de 2 meses que podían diferenciar entre las palabras P y B, aplicando esta misma técnica o variaciones de ellas. Se realizan muchas otras investigaciones que pusieron de manifiesto que los bebés de 6 meses pueden discriminar todos los fenómenos de la lengua, si no solo la suya, sino cualquier lengua humana. Esa es la capacidad de la psicoacústica, realmente asombroso. Parece que se pierde posteriormente, de manera que los seres humanos a cabo del tiempo, si no estamos expuestos a ciertos contrastes fonéticos. Los niños no comienzan a producir las primeras palabras reconocibles como tales por los adultos hasta aproximadamente los 12 meses, pero eso no quiere decir que anteriormente no hayan avances importantes en su capacidad de producción de sonido. Desde el momento que nacen, los niños producen ruidos con los que parece bucofonador y gritan, lloran, etc. Obviamente producen ruidos con aparatos bufonador y gritan los bebés. Esas habilidades nada tienen que ver con la necesidad para producir lenguaje, pero son el inicio de este tipo de actividades para que podrán a punto el aparato de unifocador, para poder reproducir posteriormente las combinaciones de sonidos semejantes al habla de los adultos. De 8 a 9 meses los bebés comienzan a producir lo que algunos autores han denominado formas fonéticamente consistentes, otros propalabras. Se trata de formas con cierta estabilidad fonética, pero a diferencia del balbuceo, diferencia del protopalabras, comienzan a producirlas. La existencia de este tipo de producciones ha cuestionado seriamente la vieja idea inaísta de la discomunidad entre las producciones prelingüísticas, que es el balbuceo, y algunas de las lingüísticas, las palabras. Una primera estrategia que utilizan los niños, ya que se da el resultado de la evidencia de la simplificación de las palabras adultas, es clara la existencia de preferencias por ciertos sonidos. Los bebés de esas edades emplean solamente unos cuantos sonidos en las palabras para las palabras que se producen. Hacia los 10 años parece que se producen todavía avances importantes en la comprensión de las variaciones en la entonación y otros rasgos postdidáctico, y el significado de tales variaciones comportan, por ejemplo, la ironía, la descripción y entusiasmo. Desarrollo semántico. En la segunda etapa del desarrollo del lenguaje se encuentra el desarrollo semántico. En este apartado veremos cómo los niños adquieren el significado de las palabras. Las primeras palabras que producen los niños no solamente se diferencian de las adultas en cuanto a su pronunciación, también se diferencian de las correspondientes adultas por su significado subyacente.
Es necesario tener presente que existen enormes diferencias individuales en cuanto al ritmo de adquisición de nuevas palabras. El momento de aparición de las primeras palabras, hay niños que lo producen antes de los 12 meses y otros en cambio lo hacen hacia los 24, sin que eso quiera decir que estos últimos vayan a tener indefectiblemente problemas en su desarrollo. En la siguiente tabla se muestra el aumento de vocabulario producido hacia los 6 años de edad, que de los 11 meses el número de palabras diferentes es de 1 y el aumento es de lo mismo. De 1 de 1 año, 3 meses, el número de palabras diferentes son 10 y el aumento es de 9. De 1 año, 7 meses, 50 y de 40 es el aumento. De 2 años de palabras diferentes son 450 y el aumento es de 400. A los 2 años, 6 meses es de 950 palabras diferentes y 500 son el aumento. A los 4 años, 2450 y el aumento es de 1500. A los 6 años, el número de palabras diferentes es de 4500 y el aumento es de 2050. En el periodo inicial, los niños adquieren muy escasas palabras y con una gran lentitud entre los 11 y los 15 meses. Apenas producen 10 palabras diferentes en el periodo posterior, entre los 15 y los 19 meses de edad. Adquieren el vocabulario con lentitud también, pero a un mayor ritmo. Finalmente, hacia los 2 meses se produce lo que algunos han llamado la explosión de vocabulario, adquiriendo nuevas palabras a una velocidad que es 6 veces superior a la del periodo intermedio. A partir de este momento, los niños adquieren un promedio de entre 5 y 9 palabras nuevas al día hasta los 6 años. Las diferencias entre estos periodos, no obstante, se da no solo en la cantidad de vocabulario, sino en el uso que los niños hacen a las palabras y el significado subyacente. Desarrollo morfológico y sintáctico. Los niños parecen ser muy sensibles a la información que proporcionan los elementos morfológicos y la sintaxis. A los 2 años ya pueden saber que una palabra artificial desconocida es un nombre común o propio según vaya procedida o no por un artículo. Incluso antes, entre los 2 y los 24 meses, los niños tratan a los pronombres personales, él, ella, y a los nombres propios como si fuesen predicados nominales, y no como si fuesen nombres comunes, aunque solamente constan de un elemento como los nombres comunes. El autor que realizó la investigación, Paul Bloom, ofrece una explicación innatista para este fenómeno. Los niños disponen de un conocimiento innato de estas categorías gramaticales. No se puede pasar por alto que los bebés de esas edades han tenido una experiencia nada despreciable con el lenguaje y pueden haber captado regularidades y patrones combinatorios en su uso. Estos datos hablan de la extraordinaria sensibilidad de los niños pequeños a los fenómenos sintácticos. La simple observación del lenguaje producido por niños hispanoparlantes de 2 años también nos revela la prematura capacidad que tiene para captar regularidades en el uso de las morfemas. Cuando los niños comienzan a hacer uso de los primeros morfemas ligados, no aplican las morfemas inflexionales y derivacionales de los sustantivos a los verbos, ni tampoco los sustantivos. Tampoco pondrán un artículo antes de un verbo. De nuevo, estos hechos ponen de manifiesto la atención que los niños prestan al lenguaje como ámbito de experiencia y de esfuerzo intelectual, y la sorprendente capacidad que tienen para analizar los fenómenos lingüísticos tomando en cuenta las regularidades de uso de las diferentes formas lingüísticas. Los niños son procesadores activos del lenguaje, por tanto, no debe sorprendernos la rápida evolución que se aprecia en su desarrollo morfológico y sintáctico, aun cuando esta separación es un tanto artificial, pues el empleo de las morfemas está íntimamente relacionado con fenómenos sintácticos, como en el caso de la concordancia de género y número. Adquisición de los primeros morfemas, 18 a 24 meses. Formas a veces no diferenciadas de los primeros artículos, primeras formas de plural usadas no sistemáticamente, primeras formas de artículo determinado e indeterminado, no todas, uso de algunas preposiciones a, de, en, por, uso no diferenciado de los diminutivos, uso anecdótico de pronombres posesivos y personales, mío, a mí, 24 a 36 meses, uso sistemático de los plurales en nombres, determinantes, adjetivos, variación adecuada en los determinantes, artículos demostrativos, primeras
variaciones de los tiempos y personas verbales, variación de género en los sustantivos, adjetivos y artículos. 36 a 48 meses. Uso sistemático de los tiempos personales y modos verbales. Uso productivo de los aumentativos y disminutivos. Uso frecuente de adverbios, preposiciones, aparecen antes, entonces, después. Errores de sobreregularización que serán denominados después de los 6 años. En primer lugar, hacia los 18 meses, algunos niños suelen producir una forma previa, genérica y no convencional de los artículos. Quiere esto decir que los niños no diferencian entre artículos indeterminados y determinados, ni formas masculinas y femeninas, ni singular y plural. Peters y Min han llamado rellenos a estas producciones, que a veces van procediendo de algunas palabras en un anticipo de lo que serán las primeras combinaciones de palabras. El nombre de rellenos indica que ocupan una posición que después ocuparán las formas adultas de los artículos. Desarrollo sintáctico de los niños hispanoparlantes. Etapa 1. Características. No muestran conocimiento sintáctico, emisiones de una sola palabra o frases hechas. Etapa 2. Característica. Comienzan las primeras combinaciones de palabras en frases incompletas. Etapa 3. Característica. Primera oración simple, completas, categoría nominal, dominio de la concordancia de un número. Cuarta etapa. Categoría verbal. Oraciones interrogativas con pronombre, uso de las primeras oraciones coordinadas y subordinadas. Quinta etapa. Utilización de toda la variedad de oraciones subordinadas, control de la corrección gramatical, dominio de la selección de modo. Sexta etapa. Comprensión de oraciones pasivas irreversibles y más tarde reversibles. Correcta comprensión de oraciones que vulneran el orden estándar y otras oraciones complejas. Desarrollo pragmático. Aprender a hablar no se reduce al aprendizaje de una serie de elementos y reglas lingüísticas. Además hay que saber usarlas para algo, pues el lenguaje nos permite hacer cosas con él, como preguntar y responder. Otros logros que van a utilizar los niños para el lenguaje es hacer comparaciones y narrar. Llevarán bastante tiempo y su consecuencia está muy relacionada con la adaptación y el éxito escolar. De hecho, los niños que proceden de un ambiente familiar sociocultural bajo suelen dominar más tarde el lenguaje o lo harán con una menor pericia. Por eso la escolarización temprana puede actuar como un mecanismo compensador de posibles carencias de ciertos usos del lenguaje en el medio familiar. Entre los 2 y los 4 años los niños desarrollan la habilidad básica para conversar, una situación típica que nos permite apreciar los recursos estrictamente lingüísticos de los niños, pues los gestos y las expresiones faciales son inútiles. Es la de conversar por teléfono. A los 2 años, los niños apenas sí saben decir hola y adiós, pero no existe capacidad de establecer un tema de conversación. Por el contrario, a los 4 años, los niños ya no solamente saben cómo abrir la conversación y despedirse, sino que saben hablar de algo más del tema e incluso pueden anticipar la despedida. Obviamente eso no quiere decir que los niños de 2 o 3 años no puedan conversar. Cuando lo hacen con un adulto que guía la conversación, establece el tema y realiza preguntas al niño, es posible que lo hagan. Además hay situaciones cara a cara que se pueden emplear como muchos gestos y expresiones que ayudan al niño. Niño y Snow en 1996 comprobaron que los niños entre los 12 y los 32 meses de edad incrementan desde hasta 4 y 25 en una progresión más o menos sostenida el número de diferentes actos del habla, como preguntas y respuestas, que emplean en una situación de interacción. Algunas de las estrategias comunicativas de los padres hacia los niños es que crean contextos en los que se usan rutinas comunicativas que los niños reconocen y que facilitan su participación, y son especialmente sensibles a los intentos comunicativos de los niños. Anticipan y detectan señales comunicativas de sus hijos que a veces son tenues. Un aspecto esencial en nuestra capacidad pragmática es el saber variar nuestra forma de hablar dependiendo de variables contextuales como número de hablantes,
edad del interlocutor, grado de familiaridad de este, entre otras. En contra de la idea de la mente egocéntrica de los niños de edad preescolar, se ha apreciado que ya a los 4 años los niños son capaces de realizar una serie de ajustes en su forma de hablar cuando se dirigen a niños más pequeños de, por ejemplo, 18 meses. También se han estudiado las variaciones que emplean los niños para dirigirse a personas mayores. Precisamente, la forma en que los niños realizan una petición a sus padres utilizando un habla coloquial también ha sido bastante estudiada. Nosotros podemos realizar peticiones de diferentes maneras. Hacia los 3 y 4 años, las formas de petición indirecta son muchísimo más frecuentes. La capacidad para realizar presuposiciones es un componente esencial de la capacidad para usar el lenguaje. Hacia los 3 años, los niños muestran una habilidad más desarrollada. Ahora pueden alterar el orden de los elementos de la oración con la intención de destacar algo. Los niños también aprenderán muchas cosas de las relaciones sociales y de las características de los contextos sociales, no solamente porque los padres les instruyan mediante el lenguaje predictadamente, sino porque observan cómo los adultos emplean el lenguaje. La adquisición del lenguaje se realiza en un contexto social que facilita la tarea. Además, los padres adaptan su forma de hablar de manera que favorecen la participación de sus hijos en la conversación. La facilidad con la que los niños adquieren el sistema lingüístico y lo usan, y con la que lo hablamos los adultos, hacen que el proceso de adquisición del lenguaje todavía nos parezca algo mágico. Muchas gracias por su atención.